Gracias, Arnoldo. Me está fallando por ahí el cursor y ya esta cosa se maneja nada más con eso. Lo de las flechas, pues no me las sé. Y pues bueno, no tengo aquí la barrita esa con la que. Pero bueno, por lo menos no están silenciados. Vamos entonces a obviar ese problema, que es un problema así que mío, no de la plataforma, que ya ve que ha estado fallando antier y antes de antier. Vamos entonces a iniciar el tema de Carlos María de Bustamante. Antes de entrar en materia, pues sí, que nos quede claro que él, al igual que los demás historiadores, pues es criollo, clase media alta, un tipo que también estudia en colegios religiosos. Acuérdense que no había todavía, era la única opción de estudiar. Él estudia varias materias, que va desde el tema religioso hasta la cuestión de la jurisprudencia o las leyes, como le llamamos. Bueno, él pues vive buen rato para hacer tomando en cuenta que la gente antes no vivía tanto tiempo, sobre todo los hombres. Entonces él nace en el 74 y va a morir en una época pues bastante crítica para los mexicanos, que es 1848. ¿no? Todo el mundo sabe qué pasó, y vamos a comentar algo por ahí de este punto. Este personaje pues tiene las características de otros que hemos estado comentando por ahí, que dejamos de tarea, y que es gente que está involucrada en el periodismo, incluso en el caso de él, no solamente como colaborador, sino también como responsable, como editor de varios. Quedémonos nada más con quizás el más importante, y que tiene que ver con Villaurrutia, que es el Diario de México, donde se supone que él durante creo que 2 años, no me hagan mucho caso la temporalidad, tenía una sección que se llamaba Antigüedades Mexicanas, y ahí él comenzó a hablar de la historia de México, del México de entonces, desde los tiempos prehispánicos hasta épocas más contemporáneas de él. Bueno, en ese mismo periódico es importante nada más destacar, por ahí él es de los primeros en exclamar, en escribir sobre los sucesos. Ya no voy a comentar qué pasó, todos no sabemos qué pasó, sobre los sucesos de 1808. Y es de los primeros en plantear entonces lo que todo el mundo decía, la unidad y la fraternidad entre todos los novohispanos, con la variante también de preservarle el trono a Fernando VII. Sobre esto último, a lo mejor no he sido muy perspicaz con ustedes en comentar y dejar así como algo relativo, ¿no? Algo cuestionable, de que casi todos los que plantean el cambio, no sé si lo dicen en serio o lo dicen nada más por no incomodar. Todo el mundo sugiere pues, que Fernando VII, ya que esté bien, ya que esté sano, ya que esté fuerte, ¿verdad? Que nos venga a gobernar otra vez. Yo creo que ahí a nosotros como historiadores tenemos que ser muy, muy maliciosos, no irnos con la corriente ni con lo que dicen los políticos, en este caso los ideólogos, y pues pensar que a lo mejor era, como se dice hoy en día, como se dice en el lenguaje popular, de dientes para afuera. No sé si aquí alguien quisiera comentar algo, si realmente nos la vamos a creer de que todos los criollos de todos los niveles querían preservarle el puesto a Fernando VII, mientras se repartían el poder, mientras veían cómo le hacían para seguir iguales los que tenían el control más favorable, o los que querían apertura y mayor participación. Yo creo que eso como historiadores tenemos que solaparlo, que medirlo, y no irnos con la finta, como se dice en el lenguaje futbolero, ¿no? Sino que a
a lo mejor era de dientes para afuera eso de que todos queríamos que Fernando VII nos viniera a gobernar, mientras a ver cómo nos las arreglábamos. ¿Sí? Muy bien. Esta es, no sé si, bueno, si no hay comentario por ahí, vamos a seguirle rapidito, así con unos flachazos, ¿no? Esta es, pues, su primera gran obra histórica. Él tiene varias, pero creo que la que nos llama la atención, pues, es este cuadro de su revolución mexicana, ¿no? ¿Sí? Esta obra, voy a irme despacio por si alguien toma notas o alguien por ahí quiere destacar. Ya dijimos, la fecha de nacimiento es importante por, por razones de análisis. Él nace en el 1774 y va a morir en el 1848. Bueno, esta obra se comienza, acuérdense que es una obra por entregas, eso yo también ya lo comenté, ya no quiero desgastarlo ni parecer así disco rayado, ¿no? Es una obra por entregas y que al final el, el, el lector, el fiel consumidor, se le entregan las solapas, se le entregan las guardas, como se dice, para que mande imprimir sus 5 volúmenes de esta obra. Entonces esta obra más o menos sale entre su primera edición 1821-1827. Es importante que les quede claro el 1821, ¿verdad? Vean la diferencia que hay entre nuestro paisano universal y él. O sea, hay una gran diferencia, de ahí que las dos obras no hayan tenido el mismo trato, el mismo recibimiento, y vamos a ser claros, la misma trascendencia. No quiero ahorita que comencemos diciendo cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál es mejor, cuál es el peor, pero bueno, a lo mejor ya un mes más, un mes y medio más podemos darnos ese lujo, por llamarlo así, ¿no? Ahorita vamos a dejarnos en eso. Él ya quería publicar, según sus biógrafos, desde 1817. Y imagínense dónde la quería publicar. La quería publicar en Inglaterra, pero no tuvo el mismo, no tuvo la misma suerte que ya saben quién, ¿verdad? Ni los apoyos para hacerlo. Un libro, sobre todo una obra como la de él, requería que hubiera mecenas, ¿no? Mecenazgos, gente que le apostara, y por ahí había gente de la Secretaría de Hacienda más adelante que le va a ayudar para que saque sus libritos. Bueno, desde el punto de vista de la bueno, sí, este punto que sí quisiera, por ahí si alguien quiere comentar algo, ¿por qué publicarlo en Inglaterra? ¿Por qué era muy famoso publicar allá? ¿O cuál sería? Que esto es muy importante desde el punto de vista ideológico y político, que ya lo dijimos en el caso del padre Mier, y que aquí creo que se repite, no sé si se acuerdan, entre las cuestiones, cuál era una de ellas por publicarlo en Inglaterra. No sé si por ahí nos quieran ayudar. Eran varias, ¿no? Era básicamente porque en Inglaterra estaba buscando como que tener apoyo contra su enemigo político principal, que era España. Uh-huh. Por Francia, ¿verdad? Muy bien. Excelente, pero vamos a lo que dice Arnoldo, vamos a complementarlo con los siguientes comentarios. Y esto es algo que luego le van a criticar a los liberales, a la segunda, tercera generación de pensadores. Es que acuérdense que ellos lo que desean es, o lo que aspiran, incluyendo sudamericanos, no sé si Bolívar sea el caso necesariamente también, no me hagan, ahí sí no quiero meter las manos, pero lo que sí queda claro, así como Hidalgo quería un poco llamar la atención de Norteamérica, además que le vendieran armas, y ya cuando le salen por ahí Monroe y todo de que quieren que quieren tierras también, ya no sucede nada. Además acuérdense que Hidalgo ya está en la ruta de la derrota, ¿no? Pero bueno,
Esto que dice Arnoldo es muy importante, vamos, si no se entiende con toda confianza, díganlo, es para motivar, para llamar la atención y de alguna otra manera medio convencer a Inglaterra de que por qué no colabora, por qué no apoya con la causa. Ese es una de las cuestiones que va a estar presente en la mayoría de los pensadores criollos, clasemedieros, de un poco invitar, ¿no? Incitar a Inglaterra a que le entre al toro. Inglaterra, pues los ingleses tenían todo menos ser tontos, sabían que entrarle a este punto pues era desgastarse, porque recuerden que lo más importante, así como en los tiempos históricos el Mare Nostrum era lo máximo, ahora el control del Atlántico es vital, entonces ahí ya más o menos se estaban poniendo de acuerdo y era una lucha en la que creo ya Inglaterra les llevaba cierta ventaja a sus competidores y luego va a venir, acuérdense, la guerra de los 7 años y todos esos conflictos, como que en ese sentido Inglaterra no estaba muy convencida de jugársela, porque esa era la palabra exacta, jugársela, ¿no? Entonces no sé si ahí ya le dejemos esa aclaración de por qué muchos mexicanos de entonces, entre ellos el padre Mier, querían que Inglaterra pues se aventara un boleto, ¿no? Se aventara la bronca de ayudarles a la independencia. No sé si ya queda claro, ya para no volver a tocar el tema. Bueno. Entonces, la obra, según los estudiosos, está dividido, me voy despacio, ¿no? Por si alguien toma nota por ahí. Está dividida en tres grandes épocas, en tres grandes temas. Cada una de ellas está, como lo dijimos, está dividido en cartas. Aquí el concepto de cartas, no sé si más adelante ustedes me quieran comentar algo, pero es en un sentido estricto, el autor está imaginándose un lector imaginario, una persona a la cual él está escribiendo sobre lo que está sucediendo o sobre lo que sucedió en la Nueva España. Entonces son cartas, cartas muy amplias. Entonces el volumen 1, que es el que vamos a... ha habido dos ediciones. En la primera edición, que se publica en los años que mencioné, entre el 21 y el 27, ¿sí? El primer volumen tiene 30 cartas y pues bueno, básicamente lo que viene ahí, ahorita me van a corregir los compañeros, es el descontento criollo, ¿verdad? Los eventos de 1808, el derrotero o las andanzas, como le quieran llamar, del cura Hidalgo y los demás insurgentes, la reorganización del ejército insurgente después del fusilamiento de Hidalgo y compañía, y más o menos ahí queda la obra, el volumen 1, y luego lo que viene es pues la segunda etapa insurgente, que es el volumen 2, donde supuestamente son 35 cartas, y ahí abarca casi básicamente lo que estamos viendo ahorita en historia, lo que vamos a ver en historia, que es la campaña de Morelos, el sitio de Cuautla, un tema vital, y yo creo que ahí él es el fregón de los fregones, con todo y la crítica que le van a dar, es el Congreso de Chilpancingo. Yo creo que sin Lucas Alamán, sin Carlos María de Bustamante, tendríamos muy poca información sobre los primeros congresos que se dan en la etapa ya independiente, ¿sí? Hemos hablado de los congresos que no se dieron, ¿verdad? Estos congresos se van a dar en el mundo real, aunque son en regiones muy reducidas y su vigencia en el tiempo es muy corto. Sin embargo, ya son congresos de a de veras, ¿no? En verdad. Entonces, y el volumen 3, la tercera época, pues es el volumen, bueno, repito, la primera etapa es el volumen 1, la segunda época es el volumen 2, la tercera época, pues son los volúmenes 3, 4 y 5, y según estos son
86 cartas, y ahí cubre desde la muerte de Morelos, ¿verdad?, todo el derrotero y las acciones de Vicente Guerrero, que va a ser un personaje muy importante más adelante. Un tema que nos involucra ahí y que ayer publiqué por ahí, creo que les gustó la fotografía, es una foto de calidad. ¿Cómo le podríamos decir hoy en día? La laptop de Fray Servando, ¿no? En aquel tiempo esas eran las laptops de entonces. La expedición de Mina y las operaciones de Guadalupe Victoria. Acuérdense que Fray Servando llega con Mina, y en el viaje, en su llegada al Golfo, es cuando lo apresan el ejército realista y le incautan esta imprenta que luego va a ser utilizada con fines mercantiles, y termina en este museo que es de los más importantes de Monterrey, del noreste, el Museo del Obispado. Ojalá cuando tengan chance vayan a tomarles fotos o sáquense una selfie ahí con la imprenta de Fray Servando. Luego están las acciones de Guerrero, Iturbide, el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, y finalmente la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Me detuve en los temas para que vean. Fíjense, estamos hablando de los primeros 5 o 6 años del México independiente. No sé si lo estamos valorando así. Y vean cómo ya hay un libro o un conjunto de libros que nos hablan de un tema que está pasando, que acaba de pasar hace meses, hace días, hace un par de años. Digo esto entonces para que valoremos la obra de este señor en su tiempo. Es un material que está todavía fresco y que es la única herramienta que hay hasta el momento, ¿sí? Les decía, en 1843 hay una reedición, una segunda edición, y a eso vamos a dejárselo a los filólogos, a los bibliófilos por ahí que lo comenten. No vamos a... Es interesante, pero bueno, nada más saber que hay una reedición, repito, en 1843. Ahora, ¿qué buscaba? Además de alentar a los ingleses que nomás no lo pelaron, ¿verdad?, Bustamante, él pretendía que su obra se convirtiera, fíjense bien, en uno de los grandes textos de la historia mexicana. Ya México ya existe, somos los Estados Unidos mexicanos. Y él quería pues que su obra fuera algo así como lo que va a ser más adelante México a través de los siglos. No creo que haya otro comparativo. Hay una enciclopedia por ahí de México, pero creo que no, socialmente no es tan apreciada ni tan reconocida. Claro, ya hay otros más que todos conocemos, ¿no? Bueno, sin embargo, esta obra pues sí, justamente llegó para quedarse, porque la mayoría de sus detractores, incluyéndolos a ellos, así como sus seguidores, concluyen, y me voy a ir muy despacio también en esta aseveración, que es un texto obligado para estudiar la independencia. Casi nos dicen, los únicos libros que valen la pena volver a leer en 2021 es este trabajo de Carlos María de Bustamante, y el otro ya lo dije en la clase pasada, lo voy a seguir diciendo hasta que no lo veamos, el trabajo de Lucas Alamán, donde habla su historia de México con J, ¿no? Lucas Alamán. Entonces, ¿dónde quedaron los demás? Pues quién sabe, ¿no? Pero la crítica por ahí, si se fijan, ya vemos ahí algo de apartheid, ¿no? De apartamiento por ahí, como que ya nuestro querido doctor Guerra, ya los historiógrafos ya no lo meten ahí. Ya todos lo leímos, entonces podemos tener nuestros asegúnes de por qué a lo mejor no es una obra que esté ahí considerada. Hay muchos críticos, quizás los críticos más que se van a la yugular, por así decirlo, que son incendiarios en su crítica, van a ser dos personajes que vamos a ver ya en historia y en historiografía,
Lorenzo de Zavala y José María Luis Mora, el famoso doctor Mora, que todos ellos son liberales. Sin embargo, Zavala va a jugar un papel pues no muy heroico con la pérdida de Texas y la guerra con Estados Unidos, pero bueno, eso ya es otro tema. Estamos hablando de 1832, 1836. Todavía no se cumplían los 10 años de la salida de esta obra. Hay que subrayarlo, una obra monumental. Imagínense 5 volúmenes a principios del siglo XIX, es como decir ahorita 5 veces la enciclopedia británica, ¿no? Que creo que ya no se editó. El que tiene la última, pues tiene una joyita en términos de bibliografía o de libros, ¿sí? Bueno, son varias las críticas, ¿no? Una de ellas es que falsean los documentos, otra que es un tipo muy soñador, que se clava mucho en las fábulas y tiene mucha invención. Otra crítica nos dice que es un tipo muy apasionado y que tiene mucho rencor, y que sobre todo el rencor, acuérdense, es con los chupines, ¿no? Los españoles. Y eso para algunos, insisto, Zavala y el doctor Mora, le resta méritos a la obra. Sin embargo, ya voy a terminar, pues, para que no se inquieten los que quieren exponer. Sin embargo, se reconoce que la obra pues tiene una gran validez por los documentos que cita, por los documentos que reproduce. Y casi sugieren que lo que habría que hacer entonces es hacer un examen minucioso de cada obra y quedarse con lo que vale la pena, que son los documentos, y a lo mejor dejar de ladito, digo, no lo dicen así, estoy haciendo una traducción muy personal. Dejar de lado pues todo lo que es la valoración, todo lo que es ¿cómo se llama? Grilla, ¿no? Paja, ¿verdad? Y quedarse nada más con la documentalia, quedarse nada más con la reproducción de los textos, que sí creo que nadie o casi nadie los reunió todos en tan poco tiempo. Como verán, si nosotros hubiéramos vivido la época de este hombre, de este escritor, de este colega nuestro, pues quién sabe si a lo mejor también nos hubiéramos subido al carro, ¿verdad? Y a tirarle. ¿Por qué? Y aquí sí quisiera, antes de que hablemos del tema, ya me interesó lo que dijo Arnoldo hace un momento, ir viendo esto como historiadores. ¿Por qué ese afán de tirarle a este señor? Pues si el trabajo era tan malo, pues a lo mejor no hubiera trascendido, ¿no? No hubiera, o a lo mejor era por eso, de que la obra era muy bien recibida, muy bien leída, y no se les olvide quién es él. Eso ya lo he comentado un par de veces. Es un tipo que preside el Congreso, que estuvo por ahí cercano a los trabajos de Cádiz, aunque no haya estado allá necesariamente, que se boletinaba, que se llevaba de tú con Preservando y con toda la élite intelectual, que además, entre sus fuentes de ingreso, era de los pocos que traducían al francés, del francés al español. Y yo creo que todo eso, pues no creo que en la gente como él, en los colegas de él, pues lo hubieran visto como que qué padre, ¿no? Qué envidia. O a lo mejor hay por ahí, como se le dice hoy en día, ciertos celos profesionales, pero sobre todo cierta ambigüedad o cierta rechazo porque él también es político. No sé si me explico. O sea, no quisiera que fuéramos esos historiadores así esquemáticos, ¿no? Que nos vamos con las generalidades. Y sí que, no sé, que comentemos por ahí antes de pasar ya al tema, por qué los colegas pudieran tenerle tanta tirria, además de que pudieran tener la razón en el plano estrictamente historiográfico, estrictamente investigativo, estrictamente interpretativo o documental. No sé por ahí si alguien quiera comentarnos algo. ¿Por qué creen que se le hayan ido a la yugular tantos en tan poco tiempo?
Estamos especulando, acuérdense, no estamos calificando. Se vale pensar cuál. Adelante, adelante. Adelante. Creo que es algo que incluso él mismo comenta que no es fácil y de hecho busca evitar hacer historia de el tiempo en el que está viviendo. O sea, escribir sobre el momento contemporáneo, porque desde el momento que es un enfrentamiento hay bandos y si tratas de ser objetivo y resaltar los ámbitos buenos y malos de ellos, te vas a hacer de enemigos porque pues hay gente que no le va a parecer aunque sea la verdad. Y más si te ponen en casa todos, ¿no? Dicen, oye, qué obra tan fregona. Acuérdense que está el ego. Yo creo que cuando veamos a este señor, a Lucas Alamán, nos vamos a dar cuenta realmente que hay un choque de egolatrías así muy interesante, ¿no? Y que eso es común entre nosotros. O sea, ahorita estamos viviendo una fase más crítica de lo que parece, que desde la misma presidencia de la República se está atacando a historiadores que supuestamente son conservadores y quién sabe qué más. Lo interesante es que el historiador no pasa desapercibido, y estoy totalmente de acuerdo con usted, tiene que ver sobre todo por los bandos políticos. Yo creo que me gusta que no sean historiadores que nos vamos con la corriente, sino que tenemos que ser críticos, precavidos y sobre todo siempre dudar, siempre cuestionar esas verdades que están por ahí ya muy petrificadas, muy subrayadas. No, estoy de acuerdo con usted. Primero, lo que ya dijimos con Fray Servando, con el padre Mier, perdón, que es lo difícil de hacer historia contemporánea, la historia de nuestro tiempo. Y segundo, ya queda marcado de qué lado están los pensadores, en este caso, qué tipo de liberales, Carlos María de Bustamante, contra los otros liberales que se sienten más puros, más ligados al puritanismo liberal, vamos a llamarlo así, y creo que por ahí esa sería una de las respuestas que yo esperaría. No sé si alguien quiere ampliar por ahí este punto, pero yo creo que eso es lo que quería escuchar de ustedes, además de lo otro, ¿no? De la parte metodológica. La palabra objetividad creo que todavía no se usaba, Digo, no sé si de lo poquito que he leído por ahí, no creo que haya sido una preocupación de los historiadores. Así como dijimos que no sabemos en qué momento los historiadores nos volvimos aburridos para escribir y tan serios y tan fríos, si realmente los historiadores antes eran muy frescos, muy fugaces en su narrativa. Claro, ahí cuenta mucho lo que va a pasar con el marxismo y el positivismo en la segunda mitad del XIX, y que a nosotros nos llega después, ya en el siglo XX, pero creo que estos historiadores sabían manejar muy bien el discurso, el texto, y entonces yo creo que nos quedamos con esa respuesta del compañero. Las fracciones políticas, la división política va a afectar también a la hora de valorar a los escritores, ¿no? Que siempre entre historiadores nos hemos tirado hasta con la cacerola, ¿verdad? Y ahorita estamos viviendo una época más o menos que va por ahí. De hecho, historiadores que no son historiadores profesionales, pero que han vivido de hacerse llamar historiadores, pues también ahora están viviendo épocas difíciles. Digo, nuestro encargado de Fondo de Cultura Económica, recuerden que el Fondo de Cultura Económica es una de las editoriales, junto con el Colmex, la UNAM y otras más, que más proveen de libros de historia. Entonces, por ahí don Taibo II, pues ya ha vivido en carne propia y se ha conducido a veces no con un lenguaje muy, muy propio sobre los enfrentamientos que ha tenido pues, con la oposición, hasta su nacionalidad, que si es mexicano, que si es español, bla, bla, bla. Pero ¿por qué eso no se lo había sacado antes? ¿Por qué hasta ahora? Porque tiene que ver con los cotos de poder, ¿no? Los cotos con C, ¿verdad? Los cotos de
del poder y pues Fondo de Cultura Económica, quieran lo que no, es un espacio que ya quisieran estar muchos colegas nuestros, sobre todo allá en Chilangolandia, ¿no? Muy bien. Vean cómo estamos haciendo una disección, ¿no? Una estructura que tiene que ver con la historiografía. La historiografía no es nada más lo que está escrito, sino es todo lo que conlleva a una interpretación de la forma de hacer historia. La historiografía tiene que ver con el estudio, el análisis de cómo se hace, cómo se fabrican determinado tipo de historias en una época específica, en una época determinada, con la visión que tiene cada una de las épocas de la sociedad. Muy bien, pues hasta ahí era así lo que voy a seguir comentando más adelante algunas cosas, pero sí no quería quedarme callado con este punto, para entonces sí ya entrar en materia. Yo creo que en cápsulas más o menos cortitas podemos ir avanzando y a lo mejor en menos de 3 sesiones ya abarcar la obra de don Carlos María de Bustamante, su famoso cuadro. Entonces yo creo que ahora sí ya me callo, ya estuve casi 40 minutos por ahí. Vamos entonces a escuchar a los compañeros. Tenemos por ahí el orden. Ya dijimos por qué son cartas y todo, que hay por ahí un lector, un personaje imaginario, bla, bla, bla. Entonces no sé si ahora sí podamos comentar algo. El equipo 1, adelante. Bueno, ya estamos. Pues algo que inmediatamente te percatas a la hora de leer, pues la lectura, literalmente en la primera carta al principio, es que habla de Padre Mier y lo menciona directamente. Tanto no como para descalificarlo, pero sí deja un poco en claro que la postura de Padre Mier favorece al virrey. Sí, porque incluso lo menciona y dice que lo trata de una forma, no recuerdo la palabra, pero una forma que le ayuda o que básicamente le hace un favor, pues. Pero fuera de eso, igual me gusta mucho cómo... Oye, pues fuera de eso, ya que le deja al pobre preservando. Sí. De hecho, hay momentos en los que más adelante vuelve a mencionarlo o da pequeñas menciones sobre él. No, muy bien, ahí disculpa el chascarrillo, pero es que el tipo sabe escribir muy bien, por eso en 3 líneas te hace garras, ¿no? Adelante. Sí, y de hecho, pues, algo que me gustaba mucho de la forma en la cual él hablaba es que él es muy personal a la hora de contarlo, porque te lo está contando como si estuviera contigo, como si estuviera relatándotelo. No es tan impersonal. Y más porque él también dice y habla de sí mismo creo que en la segunda parte del primer capítulo, donde habla de las conspiraciones y donde habla creo que de Mariano Basolo, habla de las reuniones que se hacía, que él participaba. También habla de Ignacio Allende, si no me equivoco, que lo llegó a conocer. Y me gusta mucho porque es una forma más tranquila y más pausada, porque además, es una pregunta por usted, profe. Al Bustamante le encargaron hacer, pero tenía tiempo suficiente, porque siento que a diferencia de Mier, él es más tranquilo a la hora de escribir y pues Padre Mier tenía que ser más rápido porque había poco tiempo. El Padre Mier está ya chillando de que no tiene documentos y este señor se la pasa en los archivos, porque además es funcionario, ¿no? Y le abren, que es lo que le critican Zavala y el doctor Mora, de que por qué canijos le permitieron que conociera todos los documentos. El archivo apenas estaba formando, ¿no? Ahí un parteaguas es la época de Guadalupe Victoria y de Guerrero, cuando comienzan a formarse los archivos, los museos, que hoy ya son antecedentes de los museos que tenemos, pero
él también tiene acceso a esos documentos y pues él sí los lee y él sí está ahí por eso. Pero además, como usted dice, tiene un estilo muy particular. Imagínense la gente que muy apenas sabe leer y escribir, cuando le escribes de una manera así exageradamente elegante y muy poética, es muy poético de partes. Sí, entonces este texto creo que estaba pensando incluso en términos de difusión, algo que los historiadores hemos sido muy descuidados, ni siquiera nos ha pasado por la cabeza el pensar que también hay que escribir para las masas, para la gente que no necesariamente es como nosotros en términos teórico-metodológicos, pero bueno, creo que ahí está esa elegancia simplista, ¿no? Que tiene, que no es fácil, o sea, a veces es más difícil escribir así que escribir en otro tono, en otra, así. Y ahí, porque como usted dice, él se mete de repente, ¿no? Ahí no sé si usted leyó, alguien por ahí leyó el apoyo que le hace a la virreina, ¿no? Con la pensión por ahí, incluso dice cuáles eran las intenciones por ahí del que no le quería pagar, ¿no? Es un tipo que no se anda con tapujos, ¿eh? Adelante. Sí, como menciona de que destiérrenla de sus bienes y no sé qué tanto, cómo lo van narrando. No, pues no deja pozo destapado, él saca a la luz todo lo que tiene que decir. Imagínense si ahorita nos causa hilaridad o imagínense en su época leer eso, pues yo creo que el señor la esposa no lo dejó dormir algunos días ahí en su casa, ¿no? Porque o sea, el valor de o sea, eso es muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que como historiadores debemos de aprender mucho de este tipo de discursos, ¿no? Adelante. Pues también, bueno, incluso él llega a acusar, o también creo que su carta en sí también es un reclamo, porque claro, él habla de las injusticias que sufrió Iturriaga, que al final de cuentas, si bien critica que Padre Mier lo hace una lectura muy favorecedora para el virrey, también Bustamante termina siéndola un poco favorecedora, porque él termina diciendo que hay conspiración contra él, que estas personas vinieron con él, creo que hasta de eso dijo el nombre del regente o del soldado que vino con un grupo y lo apresó, y también dijo el nombre de otra persona, creo que se llama Ramón, que también exageró en sus versiones para causar escrutinio público con las personas. O sea, es muy preciso, pero también él dice que estas personas no fueron condenadas o estas personas no recibieron el castigo. Sí reclama mucho sobre que no se haya hecho justicia. Sí, porque él más que defender el virrey está en contra del golpe de Estado, ¿no? Que fue una actitud. El golpe de Estado, acuérdense, el llamado es de que criollos no, peninsulares sí. Entonces, por eso el Iturrigaray queda así como que bueno, otros personajes quedan así como que en medio, porque son muy, ¿cómo le ponemos yo eso? Se mueven muy rápido en los bandos. Entonces, en este caso, el golpe de Estado y todo esto que se menciona más adelante, pues eso sí, él lo saca a la luz y pues es también una crítica, así como la leyenda negra en el caso de Fray Servando de Mier. Aquí también, pues eso, siempre destacar la violencia y las atrocidades, ¿no? Adelante. Sí, pero pues yo participo aquí por mientras para no... Muy bien. Pues, para no abarcar tanto. Muy bien, me interesó sobre todo que sus impresiones, ¿no? Eso es lo que me interesa más en la materia, la impresión que se lleva el historiador futuro, el alumno con leer, porque estos son los textos clásicos. Podemos leer un par de críticas ahí sobre este hombre, pero no vamos a caer en las mismas, ¿no? No hay como leer a los clásicos en su tinta, ¿no? En su jugo. Adelante, Lucero. Sí, y gracias.
el cómo va abordando cada ya escenario me va gustando mucho porque se lo cuenta como una historia. Y literal como sí sigue siendo un chisme porque su forma de escribir sí sigue siendo eso y es muy padre. Y pero siento que también le faltó como que ahondar un poquito, bueno, más en Veracruz. Sí que lo menciona mucho, pero en una parte menciona también a unos presos que llevaron a San Juan de Ulúa, y en agosto que tuve la suerte de poder ir a Veracruz, pude ir a San Juan de Ulúa, y el ver también historias narradas ahí en el mismo puerto también, y ver que a la gente sí le importa lo que es su historia, no como acá que no muchos están muy arraigados hacia ese aspecto, pero el cómo lo va narrando ahí fue muy padre. Y siento que también, bueno, no voy a criticarlo obviamente porque escribe muy Usted critica, no se preocupe. sí, pero sí me hubiera gustado que hubiera también andado un poco de que fue el único puerto ya que la corona española autorizó para el comercio con Europa, pero porque la verdad, o sea, ir a San Juan de Ulúa es muy, se siente una vibra muy diferente. Y también el cómo en la segunda carta ya aborda lo que es todo el movimiento de independencia. Fue muy interesante porque iba yendo ya página por página y no se detenía la lectura, ¿verdad? Seguía siendo muy, muy, muy educativa. Pero La palabra sangrías ahí no existe, ¿no? Es punto no. seguido, punto seguido. Vean, ¿por qué? Porque se han inventado una serie de movimientos en la tipografía, justamente porque uno se va y pues, nunca se detiene, ¿verdad? Que era por cuestiones de economía y por cuestiones pero bueno, para nosotros que estamos acostumbrados al punto y aparte y a 3 ideas y a una idea en 5 líneas, sí nos parece muy pesado, ¿no? Adelante, Lucero. Sí, cómo también va en sí, ¿cómo decirlo? Bueno, lo voy a decir coloquial, bueno, va quemando a Iturrigaray en toda la lectura y todo lo que hizo y la conspiración que fue ya haciendo. Pues sí es ya como que te despejas los ojos de cómo fue el personaje y todo, ¿verdad? Pero lo hemos visto en la pasada lectura, pero como que le gusta mucho hablar de Iturrigaray y bueno, no hay por qué no, ¿verdad? Sino fue uno de los más porque hablados. Haga de cuenta que es uno de los temas, ¿no? Del momento. Sí. ¿No? Por eso, sí. ¿verdad? Ese y luego lo de Cancelada, que por ahí ya lo están estudiando algunos compañeros por ahí que van a hacer lo del periodismo. Son así como que los grandes temas sobre los que hay que subirse al carro o hay que criticarlo, ¿verdad? Y en ese caso hay una crítica. Muy bien. ¿Algo más, José? Adelante. Pues creo que sí es todo, pero sí me gusta mucho cómo va contando ya todo el movimiento de independencia y sí va siendo muy padre. Pero ahorita que hablamos la segunda carta. Oye, imagínense, Lucero, que la escuche Zavala o Lucas Alamán, pues les va a dar más coraje, ¿no? ¿Cómo que eso? Si lo mío es lo mejor. Ellos lo escriben después, pero sí, esto imagínense en el siglo XIX, pues seguramente fue una obra que también cautivó a muchos lectores. Acuérdense que este libro, ya lo digo por tercera o cuarta vez, se vendía por entregas, ¿no? Y la gente lo compraba y lo iba coleccionando hasta formarla. Como pasa todavía con algunas revistas españolas que nos la venden por folletos y luego hacemos los tomos, ¿no? Todavía se usa ese estilo. En este caso, pues obviamente quizás a más de uno le resultó, ¿cómo le podríamos llamar? Pues envidia, ¿no? Envidia por el estilo, pero sobre todo por la información que maneja, al margen de que la maneje no con la metodología requerida, pero es el primero en juntar voy a usar un lenguaje muy estudiantil, un chorro de información que nadie lo había logrado. Da cuenta que tiene ahí una Wikipedia, ¿no?
impresa sobre los temas desde, como señaló el compañero, desde antes del golpe de Estado. Él incluso aborda el tema de la invasión norteamericana en otro trabajo, pero él se va actualizando y metiendo documentos muy, muy interesantes. Yo creo que sin su participación sabríamos muy poco de los primeros congresos que hubo, porque él también fue diputado y él incluso presidió el Congreso en algún momento de estos que vamos a ver más adelante. ¿Algo más? Pues también en una parte menciona a Tlaxcala, pero como que lo menciona que ahí ya caigo, que porque dicen que Tlaxcala no existe, porque él lo fue diciendo de que no me acuerdo cómo lo abordó, en qué parte, pero sí me acuerdo que me reí en ese rato, pero lo dijo como de que Tlaxcala no existe, pero lo dijo en ese tono, bueno, lo leí en ese tono, pero si lo encuentro sí le digo, porque me acordé de eso también. Para que no nos deje picados, ¿verdad? yo les había advertido desde que hoy en la actualidad el que nos hace reír es Luis González y González, ya fallecido, ¿verdad? Recientemente. Pero realmente yo no sé en qué momento se nos dijo que había que ser aburridos para escribir, ¿verdad? No, para expresarnos en historia, no sé. Creo que leer a estos autores pues, nos refresca la memoria. No para que seamos así muy chuscos y pura chacota, ¿no? No, pero sí para ser un poco más humanos a la hora de expresarnos. Y bueno, esto que él utiliza, este recurso literario, pues yo creo que ya luego fue superado e incluso fue satanizado, ¿no? Así no hay que escribir la historia. Muy bien. Bueno, por ahí faltaba otro compañero, ¿va? ¿De ustedes? Sí. Sí, yo, nada más que, digo, antes de comentar algo, Brenda aquí había puesto un comentario hace rato, entonces ni siquiera acuérdense que tengo problemas con el chat. Sí, pero aquí Brenda puso un comentario, entonces no sé si quiera que lo lea para que lo tomemos en cuenta. En mi pantalla no llego hasta usted, no está en no llega. Sí. Bueno, entonces dice, estaba leyendo una crítica de su obra, de Bustamante, y entre lo que comentaba el autor acerca de esta obra es que su visión estaba muy con los insurgentes, por obvias razones, y llegaba a criticar a los realistas, por ejemplo a Calleja, sin redactar en su obra las razones por las cuales llega a tomar ciertas decisiones. Pero si hubiese hecho esto, parece ciertamente contraproducente para la causa que él buscaba. También otra cosa es que comentaba que el formato de usar cartas era una forma de sentirse más íntimo con el lector. Claro, sí, porque te la está dirigiendo a ti. O sea, la carta es para mí. Claro. No, sí. y además era también un despiste político, pero era sobre todo no la técnica, pero era la usanza, ¿no? Vamos a llamarlo así, de esta época. Casi todo el mundo así se cartea, todo el mundo habla de cartas, ¿no? Ya después se le va el nombre de capítulos y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí es como la usanza, ¿no? De cartas. Eso lo vamos a ver, se ve en muchas obras antes y después de este señor, ¿no? Adelante, Emerson. Sí, gracias. Bueno, lo que yo quería comentar era que yo creo que ya a este punto, con estas primeras cartas, podemos irnos dando una idea de más o menos cuáles eran las similitudes y distinciones entre la historiografía de Fray Servando y la historiografía de Carlos María de Bustamante. Digo, obviamente no hemos leído más cartas, obviamente para hacerlo más completo pues habría que leer más, claro. Pero yo creo que hasta este punto podemos ir marcando ciertas distinciones. Bueno, yo creo que una un poco pues notoria aquí en la obra de Bustamante es que él no, digo, las clases pasadas mencionábamos que es Fray Servando como que aprovechaba cualquier circunstancia para presumirnos su erudición, ¿no? Que era mucha, y ¿no? Bueno, claro, que la tenía, digo, sí tenía que presumir, sí lo comentamos. Y este señor no canta mal las rancheras, lo que pasa es que le aventaron mucha fritada y mucha... Claro. Sí, claro, digo, obviamente Carlos María de Bustamante también tenía lo suyo, pero digo, no... digamos, su escritura no trataba de reflejarnos tanto eso, ¿no? Sino que él, digamos que iba un poco más al punto, ¿no?
Y en ese sentido también, yo creo que podemos notar que Bustamante sí menciona citas o sí pone, digamos, referencias, sí pone, no, es que ese es el problema, pone sus referencias, pone material de no sabemos si textos o de dónde lo haya conseguido, pero pues no pone fuentes, ¿no? Como Fray Servando, ¿no? Que sí mencionaba esta carta, esto yo lo tomé de una carta de las juntas de tal, de Cádiz, del diputado tal, etcétera. No, y él mismo le mandaba información al padre Mier. Sí. Precisamente eso también es algo importante que va un poco de lado por esto, que es que al mero al principio nos deja muy en claro que él va a tratar de complementar o, sí, de como ayudar a la obra de Fray Servando, ¿no? O no de ayudar, mejor dicho, sino como de tratar de que su obra llegue a ser igual de buena que la de Fray Servando. Obviamente sí sí, lo dice de dientes para afuera, ¿eh? Él Sí, está consciente que su obra es más completa, ¿no? Sí, exacto. Sí admite desde el primer inicio desde el inicio que su obra, pues, muy difícilmente se va a equiparar a la de Fray Servando, pero pues que lo va a intentar, ¿no? Al menos así lo da a entender. Muy modesto. Eso habla bien de él, ¿no? Claro, porque, digo, si se le tiene reconocimiento en su época, pues es que sus ideas fueron bien aceptadas en aquel entonces. Y yo creo que esto es importante porque si fueron bien recibidas las ideas de Fray Servando, por ejemplo, en este caso, en la historiografía de aquel tiempo, pues eso quiere decir que sí, su escritura y su obra iba de acuerdo al modelo historiográfico, si le podemos llamar así, que existía en aquel entonces y que, bueno, tomando en cuenta que Fray Servando ha sido el primer historiador que hemos tomado en cuenta, podemos decir que él fue uno de los que asentaron esas bases de la historiografía mexicana. En el sentido de que... Ya alejados un poco del barroco, ¿no? Más Ajá, claro, porque también, y este es otro de los puntos que quisiera comentar, el hecho de que Fray Servando haya como instaurado pues, no sé si le podemos decir paradigma, ¿no? Sí, pero como modelo de historiografía, claro, también se ve presente en Carlos María de Bustamante esta idea de la historia como defensa de una revolución, o la historia como defensa de un malestar por ahí latente que se desencadena en una autonomía. Entonces, yo creo que en este sentido sí podemos ver que la historia está utilizada tanto por Fray Servando, porque esto, bueno, yo creo que sí lo pudimos ver claramente en su obra, como por Bustamante, que también lo deja muy en claro, en que la historia se utilizaba principalmente para esto, ¿no? Que era lograr como legitimar estas acciones independentistas. Y obviamente las ideologías independentistas. Entonces, yo creo que esa también es una similitud muy importante, dejando de lado ya todo el aspecto técnico de la escritura, etcétera. Pues yo creo que estos dos fines que están presentes en ambas obras y que yo personalmente creo que es el fin principal de cada una de ellas, el fin principal de ambas, yo creo que es tal vez la principal similitud entre ambos autores y la manera en la que escriben la historia. No, totalmente de acuerdo. Yo nada más agregaría ahí que ahorita cuando al principio que usted expuso, nomás que no lo quise interrumpir porque estaba muy inspirado. Sí, gracias. Él a veces no queda claro la documentalia porque él la genera. O sea, haga de cuenta que en un congreso él hace una especie como la minuta de o lo que se le llama ahora, déjenme decirle cómo se le llama. Bueno, tiene un nombre técnico. Ese documento, bueno, vamos a dejarlo en minuta, ¿no? Él la redacta, o sea, él mismo también es documento, ¿verdad? Yo creo que no conoceríamos mucho de estos congresos si él no se hubiera tomado la precaución, el ejercicio de escribir todo eso que se dice. Lo vamos a ver cuando veamos ahí el documento ya se los pasé por ahí, pero lo vamos a ver más en detalle cuando veamos las constituciones, ahí cómo aparece el nombre de él como redactor, como cuidador de estilo, ¿verdad? Entonces por eso a veces no pone la nota, porque pues él mismo es la fuente, ¿no? Pero una fuente fidedigna, una fuente que pues tiene márgenes de error, pero creo que en general
es un tipo que él también genera documentos, aunque como lo comentábamos hace rato con el otro compañero, él tiene acceso a todos los archivos que apenas comienzan a organizarse, que sobre todo a él le toca, acuérdense, la etapa independiente, y debe haber sido un personaje muy interesante porque se queda solo, ¿no? Acuérdense cuando se muere Fray Cervantes, todo el mundo sabe cuándo se murió, y este se va a vivir hasta nunca le va a tocar ver la época de vacas gordas, ¿no? Le va a tocar toda la época de vacas flacas, toda los Borbones, la independencia, la guerra entre centralistas y federalistas y la invasión de Estados Unidos. Imagínense en el imaginario de este tipo de personajes, cómo habrán pensado su país, cómo habrán pensado su historia. Yo creo que eso nos debe de llamar la atención a la hora de extender un juicio. Entonces sí, Emerson de Gale, en este punto de que él también generaba, él mismo forjaba documentos, ¿no? Porque le tocaba y porque era parte de su función, vamos a llamarlo así, parlamentaria, ¿no? Legislativa. Bueno, yo creo que le quedan cosas pendientes por ahí, Emerson, todavía, ¿verdad? Pues sí, yo creo que sí, algunos. Como es muy interesante, ¿qué le parece si arrancamos la próxima clase con usted y luego ya sigue ahí? Tenemos otro equipo por ahí. Vamos a quedarnos con esta imagen de este hombre, que yo creo que ustedes tres, los que han participado, ninguno dijo nada malo de este señor. No sé por qué le llovió granizo después de su obra, y yo creo que ya nos queda claro más o menos por qué. Acuérdense que los historiadores somos muy, pero muy envidiosos con los que tienen éxito. Digo, hablo en primera persona, ojo, no estoy hablando, no los involucro a ustedes. Quién sabe más adelante si también por ahí seamos, no nos guste ver el éxito de los demás. Pero bueno, además por la cuestión política que ya comentó un compañero. Entonces vamos a dejarle ahí. Yo sé que la plática está muy sabrosa, muy interesante, pero pues hay que cortarle, ni modo. Nos vemos entonces la próxima clase. Seguimos con este señor. Y en un momento determinado, yo también sigo poniendo mi cuchara por ahí para que vayamos contextualizando la obra de este gran historiógrafo, de este gran historiador, como lo fue Carlos María de Bustamante. Espero les haya interesado lo que vimos. Yo creo que ya estamos dando pasos importantes en la materia. Así que échenle un ojo por ahí, lean aunque no les haya tocado. Es un texto que se lo van a acabar en 15 minutos, 10 minutos, porque es muy fresco. Y como dijo por ahí Brenda, hasta se van a estar riendo, pero, porque es muy, muy, muy llamativo, muy, muy interesante. Bueno, entonces ahí le cortamos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y vamos a seguir leyendo lo que nos falta. Gracias por su asistencia y su participación, y felicidades al equipo. Estuvo muy, muy interesante, muy fresco lo que nos comentó. Gracias, maestro. Hasta luego. Entonces empezamos. Cuídense mucho. Empezamos con Emerson la próxima clase. Hasta luego. Así es. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós.